Bueno, tema interesante este que quiero una puntita tirar, solamente una puntita porque es un tema que da para un montón, pero tiene que hablar en sí mismo de cómo nos sentimos en temas de dinero. El tema es el tracking del dinero, las mil y una malas decisiones que tomamos. Entonces, me gustaba hacer como una mirada de cómo somos las personas con TDAH, ¿no? Y yo digo, las personas podemos generar un ingreso variable, puede ser que tengamos un ingreso que varía de acuerdo a la intensidad en la que trabajamos, de acuerdo a la temporada del año, ¿no? O sea, una heladería va a trabajar mucho más en el verano, aunque hoy trabajan todo el año. Probablemente una librería va a tener top, ¿no? En marzo o por ahí para el Día del Niño, las jugueterías, en las fiestas, pero claro, tenemos que vivir todo el año. Entonces, se me ocurre a mí que tenemos que empezar a hablar de este tema, porque esto es un tema crucial para las personas con TDAH, no solo los adultos, sino que yo estoy invitando a todos los adolescentes que empiezan a querer manejar su dinero, a que lo hagan de una forma diferente. Entonces, a veces tenemos un ingreso fijo que puede ser un sueldo y hay muchas personas que se sienten cómodas con un sueldo porque los ordena. Entonces, no tienen que, solamente tienen que tener un buen desempeño en su trabajo y con ese desempeño, sin quejas, probablemente se mantengan ese trabajo. Cosa que hoy va a ser un gran desafío porque no nos alcanza llegar a horario, tener un buen desempeño, porque hay que capacitarse todo el tiempo y porque los trabajos rotan un montón de veces. Pero en ese esquema del ingreso fijo, muchas veces una persona va escalando buscando cuál es el tipo de trabajo que le genere una mejor remuneración. Por supuesto, permanentemente tendrá otro tipo de demanda. Es un tema, el ingreso fijo corresponde a estar trabajando en una empresa o tener horarios, impuestos. No nos gusta mucho que nos pongan una estructura de horarios, pero por supuesto tiene un privilegio. Primero de mes el dinero está en la cuenta, tenemos vacaciones pagas, una obra social o un seguro de salud, vamos a trabajar con otros, nos dicen lo que tenemos que hacer, por lo general hay una tarea. Tiene muchas cosas atractivas y como todo tiene algunas cosas negativas. Y aquellos que, como yo y muchos, elegimos ser independientes, por un lado tenemos y gozamos de la libertad más absoluta. Yo puedo trabajar el día que quiero, en el horario que quiero, relativamente, ¿no? Porque depende de mi ingreso, voy a tener que trabajar más o menos, voy a tener que trasladarme, porque tal vez tenga que tener dos consultorios. Pero cuando de alguna manera estamos hablando de esa independencia sin esa estructura, vamos a tener que ser nosotros los que armen la estructura para poder llegar a fin de mes, a ahorrar, a comprar, a vivir. Y es un desafío enorme. Es decir, muchas veces muchas personas con TDAH que eligen este área porque no quieren estar eh, rindiendo cuentas con nadie, no saben que es un trabajo mucho más intenso que si tuviéramos una relación de dependencia o un trabajo fijo. No solamente porque el ingreso es variable según la actividad que hagamos, sino que va a ser variable de acuerdo a la intensidad que le pongamos a nuestro ingenio, a las horas que trabajemos, a improlijarlo, a optimizarlo, a competir con otros. Es excelente la palabra competencia. Creo que muchos se asustan. Competir es maravilloso porque nos ayuda a crecer, a ser mejores. Pero es muy importante el desafío de decir, me parece que tengo que mejorar, optimizar mi negocio, tendré que, no sé, poner un wifi más rápido, tendré que mantener más limpio el local, pero pensemos que ahí necesitamos estar nosotros permanentemente. Bueno, y seguimos con las ventajas y las desventajas, porque cuando tenemos un puesto de trabajo en relación de dependencia o un puesto de trabajo que nos brinda un sueldo fijo, también puede contratarnos alguien y trabajamos freelance, ese sueldo o ese ingreso, ese monto, va a tener que ver muchas veces, no solamente con nuestro talento y nuestras capacidades, sino con cuánto entrenamiento le pusimos. Es decir, yo puedo hacer piezas de cerámica o puedo tocar música en un evento, ¿sí? Pero no es lo mismo si yo
realmente soy un músico de excelencia y hago cursos y tomo clases y me perfecciono, e invierto en comprarme mejores instrumentos y luces y micrófonos, que si no lo hago. Es decir, también cuando tenemos a alguien que nos contrata, ese dinero va a depender un poco de nosotros, no solamente de esa persona. Debemos empezar todo el tiempo pensando cómo hago para superarme, cómo hago para invertir tiempo, por ejemplo, y dinero en capacitarme más para poder entonces acceder a distintos lugares. No solamente si te formaste académicamente y tenés una formación de grado. Hoy hay múltiples cursos que muchísimos hacen que les permiten tener más herramientas para poder progresar, pero eso habla de la presencia de nuestra persona, de nuestra identidad, cómo quiero ser, cómo lo voy a hacer, ¿sí? No solamente es presentarme y que me paguen. Lo mismo nos pasa, ahí la variable personal es muy importante cuando trabajamos solos, porque capacitarse, estudiar y pasar mucho del tiempo libre que podríamos tener, invirtiéndolo en leer, en hacer cursos, invertirlo en formaciones, ¿sí? Que lleva mucho tiempo, y lecturas, o exámenes, o nuevas carreras, hace que yo tenga que renunciar a ciertas recompensas inmediatas en pos de pensarme capaz de poder tener otro ingreso. Entonces, no vamos a escaparnos de estar presentes como quienes somos a la hora de cobrar un honorario. Pero más allá de que esto es muy someramente el planteo, después está nuestra conducta de qué hacemos con esto, ¿no? Muchas veces, si sabemos que las personas con TDAH en relación de dependencia en los trabajos pierden sus trabajos muy fácilmente, frecuentemente, ¿sí? Están subocupados o no, a veces desocupados, porque hay conductas que repiten, como llegar tarde, no poder cumplir con las consignas, o tener un comportamiento con los pares que no es adecuado, generar problemas, a veces por una conducta que tiene que ver con evitar hacer una tarea y generar un problema mayor, pero por lo conductual suele ser que tengan más problemas laborales y eso es complejo, aparte de tener competencia con otros que van creciendo y se van dedicando un poco más a formarse. Y lo mismo pasa con el ingreso que vamos a generar, y eso hay varios trabajos que claramente lo muestran, el ingreso de una persona con TDAH va a ser bastante menos que el de una persona neurotípica, por todas estas características, porque tal vez le pinte, porque es buena temporada, me voy a pescar, pintó, o cerré el negocio y me fui porque hay un partido de fútbol lejos. Entonces, este tipo de conductas más random, más erráticas, también van a impactar en el devenir y el desarrollo de nuestra actividad. Entonces, ya de por sí tenemos un ingreso que es menor que el resto o un ingreso que es bastante variable y que no nos permite tener una continuidad y una tranquilidad económica. Sin hablar de vivir, por ejemplo, nosotros en la Argentina, pero pensaba en cómo somos después cuando tenemos ese ingreso, ¿no? Ya sea lo tenemos cash, porque sobre todo cuando hay una ocupación que no está blanqueada en nuestro país o que tiene que ver con algún oficio. Por suerte se ha ido mejorando el tema de los cobros con plataformas virtuales, con billeteras virtuales. Bancarizarse es algo muy bueno para una persona con TDAH porque permite tener un registro, ¿no? Cobrar, saber cuánto uno cobra, saber cuánto uno necesita, verlo, que rinda algún interés si es posible, pero la primera cosa es variable. Puede ser que sea en efectivo y vos lo metas en el bolsillo y te olvides, o puede ser que cobres un trabajo menos porque no sentís que sos tan capaz, entonces tengas mucho trabajo, pero un trabajo mal pago, porque tu autoestima no permite que cobres más de lo que estás cobrando. Y eso es muy triste, pero lo veo constantemente. Es decir, cuando el ingreso es el ingreso de alguien que duda de sí mismo, probablemente si no lo baja él, se lo va a bajar el resto, ¿sí? Le va a parecer muy caro. Y lo que cada uno de nosotros cobra, los honorarios, lo que cada uno cobre, tiene que ver con cada uno. No solo con la formación y la trayectoria y lo que cada uno decida, sino también tiene que ver con que es una elección libre.
¿sí? Yo soy libre, puedo ir a comer a McDonald's o puedo ir a comer a Puigari. Yo puedo, depende de lo que quiera hacer, de cuánto dinero disponga y la experiencia que quiero tener. Sí, me puedo hacer un sándwich de mortadela con pan lactal y sentarme al borde del río. Pero comí, pero son todas experiencias diferentes. Puedo ir en bicicleta, como puedo ir en bondi, puedo ir en un Uber, puedo comprarme un auto nuevo o puedo ir en avión, en primera, en business, en turista, como veo yo toda apretada. Pero eso también depende de la plata que yo tenga para hacerlo. Entonces, va a ser muy importante porque forjamos una identidad en donde, de acuerdo a cómo estamos, también vamos a mostrarnos ante los demás. O sea, si yo realmente llego a un lugar en bicicleta y todo el mundo llega en auto, probablemente no me sienta muy valorizado. Me cuesta a mí, porque la imagen también pesa en este tipo de situaciones. Entonces, después tenemos que pensarnos cómo somos con el dinero. Y yo les diría que para eso es el tema, que tomamos muchas micro malas decisiones, porque la persona con trastorno bipolar toma grandes malas decisiones, vende una casa, se compra un auto, compra algo, no sé, un tiempo compartido que después no usa, hace un depósito gigantesco. Las personas con TDAH puede ser que administremos mal el dinero, que seamos impulsivos, pero son microgastos, no son grandes gastos. Tal vez es todos los días tomarte el Uber o tomarte un taxi porque llegas tarde. Tal vez es pedir delivery porque no te organizaste en tu casa. Tal vez es pagar con recargo las cuotas de las cosas porque no las pagaste, porque no te organizaste bien. Tal vez es a último momento ir a comprar pañales a una farmacia de 24 horas que son 2 veces más caros que si lo haces con tiempo. Y sin número de cosas que vos también me imagino que sabrás, que están relacionadas con no organizarse. Es carísimo estar desorganizado. Olvídate de cómo se ve una casa organizada, bonita. Es carísimo. La desorganización es lo más caro que hay. Entonces, la primera cosa que yo te invito, primero es a que te ubiques. ¿Dónde estás? ¿Dónde querés estar? ¿A vos te gusta tener un sueldo, que alguien te lo pague por eso? ¿O vos podés generarlo? Porque es cierto, tiene un piso el sueldo, un piso que me permite pagar mis cuentas, pero también tiene un techo. Entonces yo puedo generarme un piso en mi trabajo independiente diciendo, tengo necesidad de trabajar hasta acá para pagar mis cuentas, pero no tengo techo. Y eso puede ser maravilloso para alguien creativo, para alguien con ganas, para alguien que quiera hacer de su trabajo algo cada vez más complejo. Entonces, fíjate que vos vas a decidir cuál es el modelo, no hay un modelo bueno o malo, yo te planteo las diferencias, pero es súper importante sentir que el que tengas y el ingreso que tengas no nos va a servir de nada si vos no sabés organizarte. Y las decisiones que tenemos es primero hacer el tracking. Por eso me parece que, por más allá de todas las cosas que te puedan decir, va a ser mucho mejor que uses una billetera virtual a que te manejes con la plata en el bolsillo. Va a ser más difícil, podrás perder el teléfono, pero la plata de la billetera virtual va a estar ahí. Pero me parece que es importante tener presente que eso nos va a ordenar, nos va a decir en qué gastamos, cuándo lo gastamos y después a lo sumo haremos el análisis. Y si no, cuando no había billeteras virtuales, yo decía, separaba la plata en efectivo que tenía en sobres, entonces separaba anticipadamente en un sobre la plata que era para la cuota del club, para una cuota de colegio, para lo que iba a venir de luz, ¿sí? O lo que más o menos sabemos que vamos a tener que pagar. Y eso ya desaparecía el dinero de la billetera. O sea que nos da una realidad que es bastante frustrante, por otro lado, a las personas que queremos recompensas inmediatas. Yo cobro un sueldo o gané una plata y voy y la gasto, pero esa plata ya no es mía, porque tengo un montón de cosas que pagar. Sería mía si yo la tengo en la billetera después de haber pagado todo lo que debo pagar responsablemente cada mes. Y por otro lado, si después gasto todo lo que tengo en este mes porque estuvo bonito, ¿qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si el auto se rompe? ¿Qué pasa si quiero cambiarme, mudarme, comprarme cosas que no son imprescindibles, pero que me dan el gusto, irme de vacaciones? ¿Con qué? Entonces, es muy frecuente que nos encontremos con que personas ordenadas con sueldos bajos podemos encontrarlas en lugares de veraneo y personas que ganan mucho más, ¿sí? No pueden hacerlo. Entonces, estas decisiones son realmente trascendentes. Para mí lo más importante que podemos hacer es tomar registro
de qué significa y qué rol tiene el dinero con nosotros, ¿sí? Es probablemente algo que te moleste, a muchos de nosotros nos molesta hacer cuentas porque el tracking del dinero es como el tracking del tiempo. O no te colgás 2 o 3 horas haciendo algo y te olvidaste. Bueno, acá también es importante entender que dinero, para mí dinero y tiempo, van por un carril similar. La idea es poder objetivar eso, ¿sí? Y amigarnos con el manejo del dinero, porque cuando nos sentamos y nos damos cuenta que lo que ganamos no nos alcanza, uno sí podés bajar tus gastos si hay algunos gastos que no son necesarios, pero a mí esa parte nunca me gustó. Yo siempre digo, si la plata que tengo no me está alcanzando, necesito sentarme a generar más. Porque ese es el pensamiento para mí positivo hacia adelante. Yo tengo que apostar a cómo hago para mejorar ese ingreso. ¿Qué tendré que estudiar? ¿Qué tendré que hacer? ¿Cómo lo tendré que organizar? Por supuesto que gastar de una manera lógica, adecuada y prudente es un hábito a desarrollar. Y después vamos a hablar en otro de hábitos, pero creo que es muy importante que aprendamos a sentirnos valiosos. Cuando una persona se siente valiosa, cuando una persona siente que tiene la posibilidad de hacer algo bueno, tiene la posibilidad de sostener un honorario o un precio que sea el que corresponde. Pero me parece que tomate el trabajo, y esta es una invitación, de pensar, si no empezaste todavía, ¿cómo te gustaría hacer, no? ¿Te ordena mucho un sueldo? Acuérdate que tiene techo. ¿Te ordena mucho el tener el tiempo libre y hacer lo que quieras? Recordá que vas a ser responsable de tener mucha disciplina, porque si te quedas durmiendo, porque si dejas de trabajar 2 días, no es solo que cerraste tu boliche 2 días, sino que hay algo que cambia de un cliente que llega a un negocio que está cerrado. Probablemente elige otro. O sea que míralo como el largo plazo, que a veces es lo que no podemos mirar. Y si vas por la recompensa inmediata, recordá que todas esas cosas de recompensa inmediata suelen ser poco valiosas. Que las cosas realmente valiosas en la vida son las que nos cuestan esfuerzo, son las que vienen con delay, son las que tenemos que aprender a esperar, ¿sí? Entonces, aprendamos a ver todas esas pequeñas variables que son micro decisiones dentro de la actividad que tengas, ¿no? Y después me puedes contar cómo te fue o cómo quisieras que te vaya, ¿sí? Te mando un abrazo y nos vemos.